esa reforma, explorar fuentes alternativas de recursos que le permitan al país superar esta difícil coyuntura y atender la realidad de la ya afectada capacidad económica de contribución de los hogares y de las empresas colombianas. Y por último, aspectos sobre los cuales se tienen observaciones, así como en los alcances del proyecto de ley, para que de esa manera se impulse una reforma sostenible que contribuya a la recuperación social y económica del país y que pueda evitar la informalidad laboral y empresarial. La noticia internacional. El Departamento de Estado de los Estados Unidos añadió esta semana al menos 116 países en su lista de recomendación de nivel 4 de no viajar, incluyendo el Reino Unido, Canadá, Francia, Israel, México y Alemania. En cambio, algunos países como China y Japón permanecen en el nivel 3, reconsiderar viaje a las personas que quieran o tengan pensado ir a estos países. A su vez, 16 naciones como Corea del Sur o Ruanda están en la categoría 2 y solamente un país, que es Bután, se encuentra en la categoría 1 de ejercer precauciones normales si usted quiere viajar. La noticia deportiva. La noticia deportiva hasta ahora, fecha número 32 del calcio italiano. La primera edición de ese país está por terminar la primera parte en el Estadio Olímpico. Roma está cayendo 1-0 ante el Atalanta con gol de Malinowski. Es titular el colombiano Duván Zapata, el otro nacional de este equipo de Bérgamo, Luis Fernando Muriel, es suplente. Con este triunfo parcial luego de la primera parte, el Atalanta está asumiendo la segunda posición en la tabla con 67 unidades, a 9 del líder Inter de Milán y ya sacándole un punto de diferencia al Milán y 2 a la Juventus. Encuentra en cada viaje el espacio que necesitas. Estrena hoy tu Chevrolet Beat con amplio baúl y empieza a pagarlo hasta dentro de 18 meses con póliza todo riesgo más Chevistar antirrobo. Encuéntralo en nuestro Live Store de manera personalizada, por videollamada y desde donde quieras. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Saludamos también a todos aquellos que se conectan en Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias digital de Colombia. Hoy vamos a hablar de una noticia que se generó durante toda esta semana, entre otras por una rueda de prensa que dio un congresista de los partidos comunes, que son las extintas FARC, y es el señor Lozada, quien además hace algún tiempo ya había manifestado a Ana Cristina que se declaraban responsables a través de una carta, Lozada y todos los integrantes del Partido Comunes, del asesinato y del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, lo que obviamente generó pues una gran controversia en el país, porque la familia Gómez sostiene que tienen los integrantes de las FARC que entregar pruebas para sostener y probar que efectivamente ellos fueron los asesinos de Álvaro Gómez. Sí, Camila, fue en octubre del año 2020 cuando las FARC se atribuyeron ese magnicidio. Inmediatamente el presidente Iván Duque y la familia Gómez salieron a decir que no, que esa versión no podía ser cierta. Lo que sabemos, Camila, o lo que se ha sostenido siempre o se ha conocido son dos teorías con respecto al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que recordemos que ocurrió el 2 de noviembre de 1995. Por un lado, pues está la alianza entre narcos y el gobierno de Ernesto Samper, que se decía que se creía que Álvaro Gómez iba a hacer, tenía planeado un golpe de Estado y que por eso lo querían matar. Esa es una de las teorías. Y la otra, que era un grupo de militares que buscó a Gómez para Álvaro Gómez para un golpe militar, y Álvaro Gómez les dijo que no, y que después este grupo de militares buscó matarlo para callarlo. Entonces esas son las dos teorías. Con este libro, 1993-1998, documentos y correspondencia de Manuel Marulanda Vélez, pues eso tumbaría esas dos teorías, Camila. Pero además, porque vamos a hablar de ese enigmático libro, Valeria, que es una correspondencia, como dicen a Cristina, de tiro fijo de Manuel Marulanda Vélez, que fueron las pruebas que entregó el señor Lozada en su rueda de prensa esta semana,
en donde decía, aquí están las pruebas que nosotros entregamos, entre otras, para decir y para probar que sí somos los responsables del magnicidio de Álvaro Gómez. Sí, Camila, es que justamente esta semana, dentro de las comparecencias que está teniendo que hacer pues el senador Julián Gallo en la JEP, básicamente él entregó unas correspondencias, unas comunicaciones internas de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, que tenía él con el secretariado del momento. Por ejemplo, entregó una transcripción que dice: lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones mientras bajamos a otros. También, digamos, adjuntó una comunicación del 2 de noviembre del 95, el día del magnicidio de Álvaro Gómez, en donde dice: Red Urbana le dio al ponente de las repúblicas independientes en los años 60. La decisión es que el secretariado decida si lo reivindicamos o no. ¿Qué opinan? Todas estas comunicaciones salen de ese famoso y enigmático libro, Camila, que reveló el senador José Obdulio Gaviria en el 2012. Pero hay que recordar que el momento en que lo revela, básicamente, pues todos los medios de comunicación desestiman la veracidad o la autenticidad de este libro, incluyendo Semana, La Silla Vacía, y pasa y ocurre en el mismo momento en donde el senador pues deja de escribir el periódico El Tiempo, y El Tiempo saca, digamos, un editorial muy fuerte en contra de José Obdulio Gaviria por difundir supuestamente noticias falsas. Este libro se quedó, Camila, pues ahí, digamos, a la luz pública, pero nadie más nunca lo tuvo en cuenta, lo desestimaron, su autoría nunca, digamos, fue confirmada hasta ahorita que sale esta versión de las FARC, y estamos entonces otra vez ante la veracidad o no de este libro. De confirmarse la autenticidad de este libro, Camila, pues básicamente podríamos estar bajo la prueba reina de que las FARC sí fueron los que cometieron este magnicidio, y además de muchas otras temas que dice este libro que son muy importantes para la memoria histórica y las mismas confesiones que está haciendo las FARC en la JEP. Entonces, pues este libro es muy importante para poder revelar lo que ocurrió alrededor del conflicto armado en Colombia, Camila. Pues por eso que usted nos cuenta, Valeria, precisamente es que estamos en comunicación con el senador José Obdulio Gaviria. Senador Gaviria, bienvenido. Pila, buenas tardes, me encanta saludarla. Lo mismo digo, senador, y es porque hoy vamos a hablar... saludarlos, perdón. Así es. Lo mismo digo... A ustedes, a Óscar, a Ana, a Valeria. Senador. Llevo ahí al doctor Luis Daniel González, que creo que es mucho más fructífero que yo en este tema, porque él estudió ese documento para su tesis de grado como doctor, entiendo, doctor Luis Daniel, o permítame, maestría, no sé. Entonces saludamos al doctor Luis Daniel, exactamente, es que usted se me adelantó, doctor Luis Daniel González, politólogo y magíster de Georgetown y Stanford. Mil gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo están? Muchísimo gusto. Saludos al senador José Obdulio Gaviria y a todos ustedes. Como usted y como dice el senador José Obdulio Gaviria, usted nos puede ayudar por cuenta de la investigación que hizo en su doctorado de este libro a saber qué tan veraz es esa publicación. Pero antes de que usted entre y nos dé los detalles, yo le quiero preguntar, senador Gaviria, cuando usted estaba en el periódico El Tiempo y usted publica esta columna y dice, acá están los manuscritos, aquí están las cartas, fueron las FARC. Hoy, años después, en donde las FARC están utilizando esas mismas pruebas, ¿usted qué le dice a aquellos que no le creyeron en su momento? ¿Usted sigue sosteniendo que eso sí es verdad y que, como usted lo dijo en ese entonces, pues las FARC sí fueron las responsables del magnicidio de Álvaro Gómez? Camila, a mí me encanta que esté un experto como Luis Daniel González aquí por lo siguiente, le voy a contar. Es que mis columnas del Tiempo no se refirieron básicamente al tema del magnicidio de Gómez Hurtado. Yo dije, existe ese documento, y este documento nos da una ilustración muy clara de que nosotros tenemos razón en cuanto que las FARC es una banda terrorista creada por el Partido Comunista para su combinación de formas de lucha. Esa es la esencia. Y en segundo término, recuerde que estamos hablando del 12, ya se sabía. Le voy a decir una cosa sedicente, de esas de las que uno se vanagloria sin motivo realmente. Quien primero supo que había conversaciones secretas con traslado físico de los dirigentes de las FARC a Cuba fui yo, por mis buenas relaciones con mucha gente en Cuba. Y entonces yo hablé de eso. Y además dije, mire lo que dice este libro tan interesante, y es que la persona que más ha hecho para tener un acuerdo con las FARC desde el 97 es Santos. Esas son mis dos columnas. Respecto al asesinato,
Yo lo que hice fue un programa se llamaba Yo José Obdulio, y era ¿cómo es que se llama este canal de Cable noticias permanente? En Cable De Noticias. Cable Noticias, sí. Ahora, ese libro generó un mundo de mentiras no, de insidias contra mí, por ejemplo, que yo lo había escrito. Pero ¿de dónde salió ese libro, senador Gaviria? ¿De dónde salió? Bueno, yo lo cuento sí, yo lo cuento en mi columna, y la gente, como definitivamente el libro había que descalificarlo y descalificarme a mí, allá iba en camino una decisión de echarme de Cable Noticias y echarme del Tiempo, y yo ahí lograba sostenerme. Entonces yo conté ahí la verdad. Yo fui porque se estaba armando una de Dios, ¿cómo es que se dice, Ana Cristina, en Antioquia? Dios, gracia, misericordia, un dicho así que dicen las señoras. Adiós misericordia. No sé, adiós misericordia. Una exageración, ¿cierto? Y es que se venía contra mí una investigación porque yo había hecho desaparecer a una señora en el Carmen, ¿cómo es que se llama? El Carmen ese de allá de Carmen de Viboral. Caquetá. No, de Viboral no, de Caquetá. El Caguán, Carmen, no. Como se llama ese pueblo importante allá donde estuvieron en negociaciones. En el Caguán. En el Caguán, San Vicente del Caguán. Pero la ciudad importante del Caguán, se me está olvidando. Bueno, ya ustedes también veo. San Vicente del Caguán. San Vicente del Caguán, exacto. Y acusaban al Tiempo. Y acusaban creo que a Caracol, etcétera, de haber incitado un crimen de desaparición de una muchacha. Esa muchacha resultó que se había ido a Bogotá en amores con algún muchacho, a vivir tranquilo su amor y su romance, y eso fue lo que me contaron a mí allá en el pueblo. Esa fue la razón de mi visita. Si me la creen, bien, y si no me la creen, pues me importa muy poquito. Yo ya estoy en la tónica de Fray Luis de León respecto a lo que importa en la vida. Pero entonces te cuento. En el aeropuerto a mí se me acerca una persona y me dice: mire, usted José Obdulio Gaviria, yo lo estoy buscando hace años, o hace días por lo menos, y le quiero entregar un documento que yo sé que usted lo va a entender. Y me lo entregó. Inclusive me dijo: ¿a qué hora sale? Era un viaje de Satena. Y le dije yo: no, esto está retrasado, por ahí 2 horas. Me dijo: no, pues es que eso ahí son distancias muy cercanas, espérenme que yo se lo traigo. Y me lo trajo. Y ahí me entregó ese documento. Yo no podía creer cuando leí el documento. Ahora bien, eso no quiere decir que las cosas que se digan en el documento son ciertas. Yo en este tema tomo más el punto de vista respecto al crimen de los Gómez. Pero bueno, yo ese libro lealmente se lo entregué. Se lo mandé a Samper, se lo mandé a mi amigo Serpa. Es decir, que Serpa fue un amigo político. Yo lo conocí a él desde el año 85, 86. Y se lo mandé a muchos medios de comunicación, inclusive lo pusimos en nuestra página del Centro de Pensamiento Primero Colombia para que la gente lo leyera. Yo le destacaba cosas muy trascendentales. Primero, cómo esta banda criminal manda a matar como cualquier banda de sicarios, la forma ruda como se expresan, la hostilidad frente a lo decente, el odio cerval contra el presidente Uribe en el momento en que era gobernador. Recordemos que es el mismo año 95. En fin, yo destaqué de ese libro todo lo que me parecía, pero como analista político, yo no era ni senador ni era asesor presidencial, era un, comillas, analista político y un columnista, y por lo tanto fue los comentarios que yo hice. Pero, senador Gaviria, entonces ahora permítame preguntarle a Luis Daniel González, que es el que ha hecho la investigación y en su trabajo de grado sobre ese libro, ¿cuáles son los elementos que le permitieron a usted establecer, Luis Daniel, que sí es real ese libro, que estuvo tan cuestionado cuando, como lo cuenta el senador Gaviria, él publicó su existencia? El complemento, Camila, que es imposible. Camila, complemento, que la silla vacía dijo prácticamente que yo lo había redactado. Y alguien en semana, no sé quién, se hizo eco de semejante tontería. Y una estulticia absoluta, pues para decirlo de una manera elegante que no suene a insulto. Pero ¿cómo va a yo producir semejante documento de más de 1010 palabras? Bueno, perdón, doctor González. Doctor González, adelante.
Sí, a mí no me cabe duda, desde que yo recibí este libro en junio del 2016, que es La voz de Manuel Marulanda, a mí me invitó un politólogo que no quiere no quiere que se revele ese detalle. Entonces, mejor dicho, es un politólogo anónimo colombiano que no quiere que se revele, pero yo me invitó a su casa y yo vi un libro en cuero de 1.203 páginas con 1.551 documentos de Manuel Marulanda Vélez. Yo quedé asombrado, el libro no tiene autor y me doy cuenta que es el mismo libro físico que tuvo en sus manos el senador José Obdulio Gaviria. Yo me di cuenta que es el mismo libro porque tiene los mismos borradores, tiene los mismos apuntes hechos en esfero, y eso yo lo demuestro a través de mi Twitter, que yo no sé cómo al senador José Obdulio se le salió de las manos ese documento. Sobre el tema de la autenticidad del documento, yo como cualquier persona veo este libro físicamente y yo digo, oiga, ¿esta vaina qué será? ¿Será un invento? ¿Quién se dedicó a escribir, mejor dicho, un diario de guerra de Manuel Marulanda? He dicho yo que si fuera una fabricación, merece el premio de literatura, pues es una gran obra. Sobre el tema de la autenticidad, habiendo estudiado los textos y los audios de Manuel Marulanda, coincide con la semiología lingüística de Manuel Marulanda y sobre todo desde octubre del 2020 se ha confirmado mucho más la autenticidad. Primero, Rodrigo Londoño le confirmó al tiempo la existencia del libro y periodistas de Noticentro CMI y Juan Esteban Lewin de La Silla Vacía también dijeron que sus fuentes dijeron que el libro era válido. Sobre todo, gracias al periodista Daniel Pacheco, en diciembre, la senadora Sandra Ramírez admitió que ella editó el libro. El libro se hizo a petición de Manuel Marulanda para que las FARC tuvieran un conocimiento, una memoria histórica dentro de la guerrilla. Este es un libro de circulación interna de la guerrilla. Y ayer, con esta revelación que revelaron 11 documentos, el senador Gallo, 5 de esas cartas están en este libro. Pero entonces, doctor González, ¿uno cómo se explica que este libro que usted dice que sí es veraz, que sí es auténtico, haya estado a la luz de todo el país y tuviera, digamos, todos estos secretos revelados? Porque aparte del magnicidio de Álvaro Gómez, pues cuenta unos temas sobre unas masacres muy importantes que le han indilgado a los paramilitares y que supuestamente ocurrieron, hicieron las FARC. Y este libro no haya sido tenido en cuenta por la justicia, no haya sido tenido en cuenta por la misma JEP o por la Comisión de la Verdad, o ni siquiera por entes de control, ni por los gobiernos de turno, nada. Este libro simplemente estuvo ahí todo el tiempo y nadie lo tuvo en cuenta. ¿Por qué? Desde el 2012. Para el senador José Obdulio Gaviria también era un momento previo a las negociaciones de paz y yo creo que por muchas razones no se volvió a hablar del tema de Álvaro Gómez o no se volvió a hablar de ese libro. Sobre si es una prueba judicial, a mí me parece que igual las FARC deben revelar cosas concretas sobre quiénes fueron sobre detalles sobre los sicarios. Yo como investigador, yo veo esta fuente y yo la leo como una fuente histórica. Yo estoy seguro de que la JEP y la Comisión de la Verdad les interesa este documento, se los he enviado a ellos, porque es un documento de los años claves de la guerra en Colombia, donde se ven la estrategia militar, la estrategia política de las FARC, contactos y vínculos con todo tipo de grupos, con Hugo y Adán Chávez, con el Partido Comunista, con Manuel Cepeda Vargas, con el Cartel de Cali. Hay muchos detalles sobre sus actividades criminales, políticas. Entonces, yo simplemente analizo la fuente. Yo no doy opiniones sobre si puede ser una prueba jurídica sobre el magnicidio de Gómez. Yo no lo sé, pero yo como historiador, mi argumento es que este es un documento válido y con el tiempo se va confirmando la autenticidad.
Sí, ahí hay algo importante sobre con el tiempo se va pues verificando esa autenticidad, y es que el doctor Gaviria nos decía hace unos minutos que él lo publicó y además lo compartió con unos personajes, doctor Gaviria, y yo le quería preguntar, pues primero, si no estaba como seguro de la veracidad de ese documento, pues por qué lo compartió, y lo segundo es, una vez es público, usted nos cuenta que lo hace público a través de, me parece que dijo que el sitio del Centro Democrático, ¿qué tipo de contraste empieza? Primero Colombia. Perdón, el Centro de Pensamiento. Primero Colombia. Sí, discúlpeme, senadora, a través del Centro de Pensamiento, ¿cuál es el feedback, cuál es esa respuesta o ese contraste que usted empieza a recibir una vez es público el documento? Es que yo tuve la misma lógica del doctor González. Yo apenas leí el documento, como yo soy un experto en ese tema, pena decirlo, escribí sofismas del terrorismo, como yo fui denostado por toda la intelectualidad de izquierda, por insistir, por ejemplo, en el tema, en la importancia del libro de Álvaro Delgado, todo tiempo pasado fue peor, en el libro que demuestra que en el seno de la Comité Central del Partido Comunista y en particular con la actividad de Manuel Cepeda y de otro que se me olvida en este momento, muy famoso, que tuvo nombre incluso de frente también dentro del centro, ellos discutieron y dieron el debate sobre la aplicación de la combinación de formas de lucha y sobre todo el ejercicio del crimen como un mecanismo político. Entonces yo era objeto de odio y de repulsa. De hecho, a mí me sacan del tiempo no es por este documento. Vea qué bien, qué cosa tan interesante. A mí me sacan es por una columna que a mí, en la que yo hablo de una información que me dio directamente una familia, de que las FARC habían secuestrado a un miembro de ella y que habían pagado una suma cuantiosa. Y yo, por ejemplo, en ese mismo mes en que me echan a mí, firman el acuerdo sobre drogas. Y la política sobre drogas que le ha tocado aplicar al doctor Duque y con la cual ayer estuvimos discutiendo en la Comisión Quinta, cuando estaban intentando prohibir el glifosato, la escribió Iván Márquez, la política vigente actualmente en Colombia, porque es obra de una sentencia que tiene mucho que ver con esa idea del documento del año 2012, incorporado al acuerdo final. De manera que entonces yo lo que hice simplemente fue mostrar, vea, le voy a contar una anécdota y que no me desmienta, porque sí. María Elvira, la de la silla, la de las dos orillas, María Elvira Bonilla, y su gran amigo y mi gran amigo Mario Flores, abogado, fueron a mi casa. Dijeron, José Obdulio, ¿de qué documento estás hablando? ¿Qué es eso? Yo creo que María Elvira estaba en ese momento en quién y qué. Y entonces se los muestro. Y Mario Flores, que es un tipo muy honrado, y que estaba ahí mencionado en el libro como enviado de Santos y de Pastrana en el año 1997, me dijo, José Tulio, esto es casi que un acta de lo que me pasó de las reuniones donde yo estuve. Nada de eso le quisieron dar valor ni seriedad. Claro, pero entonces... ¿Por qué? Porque no había investigadores serios. Ahí lo que había era gente completamente entregada a la posibilidad de un acuerdo con las FARC. Pero, senador ahora, Gaviria, Camila, permítame... te hago un último comentario. Dígame. Un último comentario. El clima moral que me ha tocado vivir a mí en este periodo del 2018 al 2022 en el Senado, en cualquier país del mundo sería inaceptable. Que una persona alegue desde el Senado de la República en rueda de prensa que él es el asesino de uno de los hombres más grandes de la historia de Colombia, o por lo menos de los intelectuales más brillantes, y yo no sé, María Camila es muy joven, pero y no tuvo la oportunidad que yo tuve vital, Óscar Montes sí la tuvo, de leer los editoriales de Álvaro Gómez. Era una bebida que no se la servían a usted sino en el cielo. Pero, y era un hombre muy grande. Entonces, que eso ocurra
Eso no paginó en Colombia por obra y gracia de un acuerdo de impunidad. Pero precisamente por eso que usted está diciendo, por la importancia de Álvaro Gómez, es que cobra importancia este libro del que usted habló hace ya algún tiempo y que además Luis Daniel González en toda su investigación de tesis corrobora que sí es una realidad. Pero entonces, ¿por qué será? Y permítanme que escuchemos lo que dijo en algún momento Mauricio Gómez sobre el tema de las FARC siendo responsables del asesinato de Álvaro Gómez. Hay unas cosas muy extrañas en esto y es, primero, mi padre en el momento que lo mataron estaba librando una guerra contra el régimen ilegítimo de Samper que ganó las elecciones con la plata de los narcos. Y le estaba pidiendo la renuncia, era la primera persona que le pedía la renuncia a Samper. Mi papá dijo, nadie lo está tumbando, pero no se puede quedar porque lo eligieron con la plata de los narcos. Y 2 días después de eso lo mataron. Entonces, lo que es rarísimo es que en ese momento, preciso momento que mi padre había puesto contra la pared a Samper, las FARC hayan decidido matarlo. Una cosa rarísima, porque en ese momento en mi país las FARC no estaban contando para nada, porque estaba el país con el rollo del 8000, el proceso 8000, que era sobre el ingreso del dinero de la mafia en la campaña de Samper, que se probó que era verdad, y además porque las FARC no eran un grupo de sicarios, sino un grupo revolucionario, y un revolucionario lo que ejecuta pues lo reconoce. No iban a reconocer que habían eliminado al principal enemigo de su revolución. Mi padre fue muy crítico de ellos. Las FARC nunca negaron los crímenes por atroces que fueran cuando estaban en las armas, no los negaron. Ahora es lo contrario, ahora sí lo niegan. Lo que está pasando es que las FARC se van a volver una franquicia de la impunidad, o sea que van a poder seguir achacándole crímenes a quienes no los han cometido para que la gente saque sus conclusiones a partir de esas mentiras. Pero entonces ahí quiero preguntarle a usted, Luis Daniel González, si no les cabe ni a usted ni al senador José Obdulio Gaviria ninguna duda de que ese libro es real y que es la forma de narrar de Tiro Fijo de Manuel Marulanda, ¿qué sentido tendría que se hubiera inventado en esa correspondencia que efectivamente se debía asesinar a Álvaro Gómez, que es precisamente una de las pruebas que entrega el señor Julián Gallo esta semana a través de una rueda de prensa virtual para decir y comprobar que ellos sí son los responsables de ese magnicidio? Por supuesto. Voy a empezar por hablar sobre qué reveló 11 documentos, 5 están en el archivo, 6 no están en el archivo. En el archivo me refiero al libro de Manuel Marulanda, pero ayuda bastante, yo que me he puesto sobre todo a leer en estos días de nuevo el libro, porque precisamente el libro, digamos, la primera carta del senador Gallo del 4 de septiembre, precisamente el archivo se salta del 25 de agosto al 8 de septiembre. Ahí, en esas 6 cartas que no aparecen en el libro, no están en el libro, pero ayuda más a entender la situación. Una cosa para aclarar del libro de Manuel Marulanda, que este fue el propósito del libro que editó Sandra Ramírez, es que son cartas de Manuel Marulanda hacia su secretariado. Casi nunca tenemos las cartas que recibió Manuel Marulanda. Entonces, por ejemplo, con casi todas estas cartas, de las 11 cartas que reveló el senador de las FARC, vemos las cartas que recibió Manuel Marulanda de Jorge Briceño. Mientras tanto, en el archivo vemos las cartas que Manuel Marulanda le había escrito a Jorge Briceño. Me pareció también muy desorganizado el senador Gallo, porque se le saltó una carta precisamente en esa misma página del 3 de noviembre. Hay otra carta que habla lo del señor de las repúblicas independientes. Ahora, con respecto a su pregunta, hay 2 cosas. Primero que todo, yo no doy afirmaciones sobre quién mató a Álvaro Gómez. Yo no tengo ni idea, creo que nadie sabe quién mató a Álvaro Gómez Hurtado. Yo creo que hay 2 tesis, todos estos documentos corroboran esa tesis de que las FARC lo mató como fuentes históricas. Puede haber 2 motivos. El primer motivo es las circunstancias directas, el proceso 8000, noviembre del 95, esa época, ese momento, esa coyuntura de la historia de Colombia.
El segundo posible motivo por el que mataron a Álvaro Gómez Hurtado es por el conflicto armado, por los discursos de las repúblicas independientes, y en estas mismas correspondencias siempre hablan del señor de las repúblicas independientes. Entonces, ese puede ser otro motivo por el que mataron a Álvaro Gómez Hurtado. Yo creo que Manuel Marulanda y otros miembros del secretariado jamás le hubieran perdonado a Álvaro Gómez Hurtado sus discursos sobre las repúblicas independientes. Sea lo que sea, lo hubieran matado. Y con respuesta al abogado de la familia Gómez, ¿por qué no lo hubieran, lo hubieran celebrado? Manuel Marulanda hubiera anunciado el 3 de noviembre, matamos a Álvaro Gómez, lo matamos y lo hubieran anunciado. ¿Por qué no lo hicieron? Porque eso también es una estrategia de las FARC. Por ejemplo, con el tema de la masacre de San Carlos de Guaroa, hay muchos documentos donde ellos hablan de que ellos mataron a Álvaro Gómez, donde ellos reconocen la masacre de San Carlos de Guaroa, y una estrategia de las FARC es precisamente no revelarla. Entonces Manuel Marulanda dio la orden de no revelar esa información. Doctor González, pero mire, yo creo, igual que el doctor José Tulio Gaviria y muchas personas, yo no dudo de la autenticidad del libro. A mí me parece que el libro es auténtico. Lo que yo dudo son las versiones de las FARC, en algunos casos, porque las FARC son mentirosas y han sido mentirosas toda la vida. O sea, a las FARC hay que cogerlas en una verdad, no en una mentira, porque mentira es lo que han dicho siempre. Pero Oscar, déjeme, yo le digo, y tal vez con esa discusión con el senador José Obdulio Gaviria lo podríamos tener. ¿Por qué razón mentirían en unas cartas internas entre ellos? Entiendo que no se les crea, Camila, en lo que dicen públicamente, pero en unas cartas personales, en una correspondencia privada que mientan, no veo como por qué. Mire, Camila, le voy a contar lo siguiente. El modelo de Álvaro Gómez de las repúblicas independientes al que se refiere Marulanda es el modelo de Álvaro Gómez de su época de comienzo de madurez. El Álvaro Gómez del 95 había sido uno de las personas protagonistas de la constituyente, una persona que se había craneado un país nuevo y había sido partícipe directo de la constituyente del 91. Es decir, era un Álvaro Gómez estadista que no estaba en el plan de las repúblicas independientes ni en el plano de la guerra. Entonces uno tendría que pensar también en ese momento cuál era la motivación de las FARC para matar a Álvaro Gómez. Y yo coincido con Mauricio Gómez. Mauricio Gómez descarta de plano la motivación del 95 de las FARC para matar a Álvaro Gómez. Marulanda habla en la carta, dice en la carta, se refiere al señor de las repúblicas independientes, o sea, al Gómez, al hijo de Laureano, mejor dicho. Están hablando del hijo de Laureano, como se le conocía a Álvaro Gómez allá en esa época, pero no del Álvaro Gómez del 95, el Álvaro Gómez catedrático, estadista, ex constituyente y demás. Por eso es que yo le quiero preguntar, doctor José Tulio Gaviria, usted que tuvo la oportunidad de leerse el libro completamente, en este caso concreto, ¿por qué las FARC van a matar a Álvaro Gómez si no había ninguna motivación distinta a la que dice Marulanda de las repúblicas independientes que habían pasado por allá en los años 50? Oscar, es que usted ya lo dijo y yo lo reafirmo, porque usted dice, primero, que una cosa es el libro no me lo inventé yo, ni lo escribí. Quien dijo eso en la revista Semana y en La Silla Vacía, recoja esas estupideces, vuélvase serio. Pero eso no quiere decir que lo que diga el libro sea cierto, porque es que la verdad es que el libro lo que demuestra es que las FARC no era la organización con la que había que hacer un proceso de paz como fuerza beligerante y partido político en armas, sino una banda criminal de la de más baja estofa. Y en segundo lugar, el propio señor Lozada o senador Lozada demuestra con su declaración la nulidad como estratega en cualquier sentido para que se le trate como tal, un vil asesino que ni sabía, cuando confiesa un asesino, cosa extrañísima, es decir, un crimen en busca de autor, es un autor que dice que él lo es y nadie le cree. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias de modo, tiempo, lugar, que es lo que nos enseñaron a nosotros en derecho para saber cuál es el autor y la responsabilidad, no dan, no encajan. Mire, Cristina, Camila. Sí. No, Camila, y Valeria. Sí, sí, aquí lo escuchamos. Truman Capote, que es el primer libro que debemos leer. Yo fui penalista. El primer libro que se debe leer es Truman Capote.
el del famoso asesinato a sangre fría. Usted sabe todo lo que pasó, pero usted con eso, conocimiento subjetivo, no puede condenar a nadie. Se tiene que demostrar. Entonces el FBI en los Estados Unidos va encontrando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reafirman la confesión del asesino. ¿Cómo hace una justicia seria con esa declaración de ayer o de antier de Lozada para armar un juicio y para hacer una condena? Imposible. Con eso, mire, y tan es evidente... Pues por lo menos, senador, que tengan en cuenta el libro, porque es que si no tienen en cuenta el libro ni siquiera pueden armar una teoría del caso. Valeria, el problema es que nunca lo tuvieron en cuenta, pero yo quiero preguntarle sobre por qué no lo tuvieron en cuenta, porque usted está diciendo que en el 2012 pues había un momento muy particular coyuntural en Colombia, se estaba firmando el proceso de paz, estaba el gobierno Santos un poco pues digamos tratando de sacar este proceso a como de lugar, y este libro es muy interesante porque es muy incriminador, es decir, es muy incriminador, muestran a unas FARC a sangre fría cometiendo masacres, no reivindicando todo lo que hacen, que es interesante porque es como un patrón. Uno pensaba que ellos reivindicaban todo y no lo reivindican, les gusta confundir al establecimiento, son cínicos, etcétera. ¿Usted cree que había una estrategia explícita por parte del establecimiento en ese momento, en el 2012, los medios de comunicación, el gobierno y las FARC en ese momento, para que este libro no se reconociera como verídico? ¿Usted cree que eso fue lo que pasó? Sí, claro, porque es que demostraba que no había por qué hacer el tipo de negociación que se estaba planteando. Pero quiero decirle a Valeria lo siguiente: ese mismo día, el doctor González nos dirá cuál es la fecha, es noviembre obviamente de 1995, tiro fijo, en una carta o en esa misma carta se refiere a un negocio de droga con Cali. Imagínese usted. Y las referencias que hay al negocio de las drogas en ese libro sirven para demostrar la condición de un verdadero cartel de la droga. Aquí hay que aclarar, Camila y oyentes, que lo que ha dicho las FARC, el señor Julián Gallo, lo que ha dicho de cuál era el motivo de las FARC para el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ellos dicen que lo tenían como objetivo militar por considerarlo un enemigo de clase y porque representaba a quien declaraba la guerra a las nacientes FARC-EP. Entonces eso pues es lo que ha dicho este senador públicamente. Y dice... El documento dice, y hay que seguir dándoles, matando enemigos de clase, y para que eso, es decir, es un libro de un criminal absolutamente desenfrenado, sanguinario, cruel, y sobre todo sin ningún límite. Y yo insisto mucho, el objetivo de acabar con Álvaro Uribe Vélez, que lo está cumpliendo Cepeda y Monsalve, en ese libro sí que está reflejado. Y tan demostrable es que no cumplían sus objetivos y que no todos los objetivos que se trazaban son reales en él, o por lo menos en este caso, es que la muerte de Álvaro Uribe no la pudieron lograr. Pero yo creo que el programa más o menos satisface la inquietud y la curiosidad, sobre todo de los analistas y de los estudiosos. Ese libro sí es importante, como dice el doctor González, y a mí me alegró mucho que una persona como él, de su condición de investigador y de sabio en estos temas, lo haya tomado con seriedad, porque va a demostrar mi tesis del libro Sofismas del Terrorismo, de que no existía una guerra civil en Colombia, no había un conflicto interno armado en los términos del derecho, sino una banda terrorista con gran financiación del narcotráfico a la que había que enfrentar y derrotar. Senador, salió hace algunos días la senadora Piedad Córdoba, la ex senadora Piedad Córdoba, a decir que el asesino de Álvaro Gómez estaba vivo, que ella había hablado con él. Y de inmediato, pues replicó Carlos Antonio Lozada, también hoy congresista, diciendo que Piedad Córdoba le está haciendo el mandado a alguien y que miente. ¿Usted qué piensa del papel de Piedad Córdoba en todo esto? ¿Le crea a Piedad Córdoba, le crea a Lozada cuando dice que ya le está haciendo el mandado a alguien? Pero permítame, Hugo Mario, antes de que le responda a José Obdulio Gaviria, escuchemos al propio Julián Gallo en esa rueda de prensa cuando decía que Piedad Córdoba estaba mintiendo. Yo lo que le puedo decir es que Piedad Córdoba está haciendo un mandado y está mintiendo. Y aspiro en las próximas semanas, así como lo estamos haciendo en el día de hoy, de aportar pruebas materiales
para sustentar esta afirmación. La señora Piedad Córdoba está mintiendo, está haciendo un mandado y seguramente va a tener que responder ante la justicia, porque uno no puede ampararse en una credencial de periodista para supuestamente no revelar fuentes y tratar de enredar una investigación de una importancia y una trascendencia judicial, pero también histórica para el país. Eso es lo que yo puedo decir acerca de lo que ha dicho esta señora. En los días en que ella apareció hablando por primera vez de este hecho, coincidió con la aparición de una carta apócrifa que los medios y alguna gente le atribuyó a Romaña para chantajearnos a la dirección del Partido Comunes. Esos argumentos que Piedad Córdoba está mencionando en este momento coinciden enteramente, hagan la comparación, con esa carta apócrifa. De ahí mi conclusión de que ella está haciendo un mandado. Pero también el interés que ella pueda tener para enredar esa investigación, yo lo relaciono de pronto con su aspiración, qué sé yo, esto es una especulación, yo no quiero aventurarme en hacer señalamientos apresurados para no caer precisamente al nivel que ha caído esta señora, pero sí me llama la atención que la señora esté buscando de pronto pista para la Jurisdicción Especial para la Paz. Y entonces ahí, ese es el audio al que se refiere mi compañero Hugo Mario Palomar, senador José Obdulio Gaviria, sobre lo que le decía Lozada acerca de la ex senadora Piedad Córdoba. Sí, pero mire, es que es una situación la más paradójica. Él grita, yo lo maté, y las víctimas dicen, no señor, usted no lo mató, y no está demostrando fehacientemente que lo hizo. Yo creo que las circunstancias de modo, tiempo y lugar que él ha narrado no dan para creerle, la verdad sea dicha. Y como dice Oscar y como dice el doctor Daniel González, eso no quiere decir que el libro sea falso, lo que pasa es que contiene falsedades o contiene imaginaciones. Ahora, ¿por qué no se le da importancia a estos libros? Mire, Valeria, le voy a contar una cosa que usted la sabe. El Archivo Reyes, que en mi opinión es la mejor historia de por lo menos década del 90 y luego hasta el final, hasta el 2008, cuando él muere en marzo, ese libro fue descalificado por la Corte Suprema de Justicia como elemento de prueba. No se puede utilizar en la justicia colombiana a no ser que favorezca a las FARC. Valeria habla y nosotros no la vimos, de manera que ustedes son los que tienen la culpa ya en el máster. No, es que no sé si está hablando Valeria o algo está diciendo. Desestimado. Sí, que eso fue desestimado también por la Corte Suprema de Justicia por haber roto la cadena de custodia. Seguramente algo similar podría ocurrir con este libro, pues porque en realidad este libro va, por más de que acá tengamos pues a un historiador tan importante diciendo esto es veraz, otro proceso es el proceso judicial. Pero pues sí se podría construir una teoría del caso pues según lo que estamos viendo acá, como teoría del caso se podría empezar a investigar. Es que llevamos años sin ni siquiera contemplar esta posibilidad, que es lo que es interesante. Señor González. Ahora, lo que no conocemos los colombianos, Camila, es lo que han avanzado los otros, las víctimas. Porque si alguien le ha puesto seriedad a la investigación es Enrique Gómez. Tanto es así que, mire, Camila, en medio de ese silencio respecto al libro, el único que le dio importancia en ese momento fue Enrique Gómez. Lo llevó a la fiscalía él mismo y me citaron y yo conté lo que acabo de contarles a ustedes. Yo no me involucré en un debate sobre los crímenes de las FARC, cosa que a mí no me corresponde. Es el senador José Obdulio Gaviria hablando precisamente de este libro que hoy se convierte una vez más en un elemento importante en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Senador Gaviria, mil gracias por haber estado aquí, por habernos regalado estos minutos. Camila. Cuídese mucho. Usted, Luis Daniel González, que estudió este libro y razón por la cual lo invitamos, quería decir algo para finalizar, según entiendo. Por supuesto, yo creo que los documentos se van a seguir verificando. Me sorprendió mucho las 11 cartas y, por ejemplo, o sea, ellos revelan del 2 de noviembre, pues en el libro ahora hay cosas que ahora se entienden mejor. Por ejemplo, Marulanda dice, abro comillas, la situación del área, todo está bien, y habla de que le escribe a Jorge Briceño y le dice, mañana hablaremos
cualquiera sea la situación, sabiendo que el 2 de noviembre es el magnicidio. Sobre el tema de la pelea entre Gallo y Piedad Córdoba, quizás tenga algo que ver con ese archivo de Raúl Reyes. Yo coincido que es un archivo válido, quizás sea algún tema de que a ella la vinculan por ser Teodora de Bolívar. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Instituto Estratégico de Londres y el doctor James Lockhart Smith. Quizás sea eso. Lo último es que yo sigo estudiando otras fuentes que no se han revelado sobre el tema de Gómez Hurtado, donde no son temas, o sea, no hay nada detonante sobre el magnicidio, pero lo que yo sigo analizando es que Manuel Marulanda odiaba a Álvaro Gómez por el tema de las repúblicas independientes, y cuando sea el momento, ojalá pueda revelar testimonios de Manuel Marulanda y de Jacobo Arena, hablando del profundo odio que le tenían al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Pues estaremos pendientes de esas revelaciones que haga usted, Luis Daniel González, precisamente en esas investigaciones como historiador del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, un magnicidio que pues Colombia quiere saber la verdad de qué fue lo que pasó y cada vez parece más enredado llegar a la verdad de lo sucedido. A usted también mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Muchísimas gracias. Y así, de esta forma, llegamos nosotros al final de otra mirada de lo que dijo Julián Gallo esta semana sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, llevando pruebas, y las pruebas estaban en este libro que estudiaron tanto José Obdulio Gaviria, el senador del Centro Democrático, como el politólogo e historiador Luis Daniel González. A ustedes gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano después de la pausa.